El Dios de dioses, el Todopoderoso, ha llamado al hombre a un arrepentimiento. Pero el Señor no nos obliga a arrepentirnos, sino que todavía nos da el libre albedrío para que nosotros podamos elegir si hemos de arrepentirnos o no. Él nos permite elegir entre Dios y Satanás, entre la eternidad en la gloria, en el paraíso, o una eternidad en el infierno. El Señor nos permite entre la vida y la muerte. El Señor nos permite decidir entre lo santo y lo inmundo, entre vivir en la justicia o en la injusticia. Pero sí nos demanda y nos exhorta a estar bien definidos cuál va a ser nuestra posición. Voy a leerte este pasaje que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 11, donde el Señor nos habla de la siguiente manera: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces aquí encontramos la palabra del Dios Todopoderoso y nos exhorta a nosotros a estar bien definidos cuál será nuestra posición. Veamos un poco más detenidamente esto de si eres justo o si eres injusto. Entonces, comencemos con la injusticia y la inmundicia. El Señor dice: el que es injusto, sea injusto, y el que es inmundo, siga siendo inmundo. En 1 Corintios, capítulo 6 y versículo 9, voy a tratar de encontrar este texto aquí rápidamente. Capítulo 6 y versículo 9, ya estoy llegando. Dice aquí: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Oiga bien, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. A esto se refiere cuando habla de injustos. No erréis, los injustos no heredarán el reino de Dios. Esa lista no termina allí, eso continuará, pero ahí para darnos un ejemplo, Pablo, a lo que se refiere con los injustos. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Si tú quieres ser injusto, si tú quieres vivir en esta clase de pecados, defínete de una vez de que nunca vas a ser justo. Porque hay gente que no es tan pecador, pero de todos modos se va a perder. Oiga bien, nada inmundo entrará. En 2 Pedro 2:22 se nos dice que hay algunos cristianos que se vuelven al pecado y les ha acontecido lo del verdadero proverbio, que el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo, en el fango, en lo asqueroso, en lo inmundo. El que es inmundo, permanezca ahí. Si usted es inmundo y quiere ser inmundo, permanezca ahí. Usted ya sabe que nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Si decides la injusticia o la inmundicia, permanece en ello, permanece ahí. Eso es lo que nos dice la palabra. Pero sé consciente de que estás sembrando para perdición. Vas a ser juzgado y vas a ser condenado. Si tú te decides vivir ahí por la eternidad, por el resto de tu vida, sabes que por la eternidad
vas a recibir tu recompensa, tu salario, lo que te ganaste, por haber rechazado al Hijo de Dios, por tener por inmunda la sangre del pacto, por ver como nada el dolor que Cristo sufrió por nosotros al padecer el martirio a causa de nuestros pecados para pagar el precio de nuestra maldad y derramar su sangre. La Biblia dice claramente que sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecados. Así que el Señor Jesús pagó el precio de tu pecado y el mío. Pero si tú te defines por el pecado, entonces permanece ahí, pero sabe lo que estás sembrando. No estés esperanzado que Dios va a tener misericordia de ti cuando tú mismo no tienes misericordia de ti. Vamos a la siguiente parte. El que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Dice en Mateo 13:43 que los santos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Qué hermosa promesa. Usted es santo, hermano santo, siga siendo un santo para el Señor. Siga guardándose en santidad. Sígase alejando de lo que es impuro, de lo que es inmundo. En el tiempo actual el pecado se aumentó. Conforme a la profecía, el pecado se aumentará. Se ha aumentado el pecado, pero los que son santos permanecen santos aún en medio del fango. En medio del lodo, el santo no se ensuciará. Aleluya. Y el que es santo, santifíquese todavía, y el que es justo, siga practicando la justicia todavía. Entonces los justos resplandecerán en el reino de Dios. Y los santos, en Levítico 27 y en 1 Pedro 15:16 se nos vuelve a repetir que Dios es santo y Él nos ha llamado a vivir una vida santa. Esto de santo no quiere decir que vamos a ser perfectos, porque la Biblia nos habla exactamente con claridad que no hay justo que haga el bien y nunca peque. Pero también nos dice claramente que los que son de Dios no practican el pecado, porque Jesucristo habita en él por el Espíritu Santo. Practicar el pecado y pecar de vez en cuando no es lo mismo. El pecador que no tiene a Cristo vive pecando como una práctica. El santo peca en algún momento porque no hemos sido perfeccionados totalmente. Sin embargo, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. No importa las ofertas del diablo, si usted es santo, si usted es justo, no importa cuántas ofertas te haga el diablo, no cedas, no retrocedas, no caigas en las ofertas de Satanás. Ezequiel capítulo 18. En Ezequiel capítulo 18 hay algo bien interesante para nosotros y nos habla claro acerca de este tema en específico. Vamos a leerlo un poco. En el versículo 21 dice así. Ezequiel dice, mas el impío, si se apartare de sus pecados, si el impío se aparta de sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Oiga, el impío, si se apartare de su impiedad, vivirá, no morirá. Ahora dice el 24, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de sus justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y luego el Señor pregunta, versículo número 25. Y si dijereis, no son rectos los caminos del Señor. Oíd ahora, casa de Israel, ¿no son rectos mis caminos?, dice el Señor. Entonces aquí tenemos, el Señor reclama que Él es justo. Al dar el pago al justo, cuando se apartare de la justicia, cuando el justo se aparta de la justicia e hiciere pecado, Dios es justo en castigarlo. Y si el impío se apartare de la impiedad y hace la justicia,
Dios es lindo, precioso, justo para perdonarlo también y para olvidar todas las iniquidades que hizo. Entonces, Dios siempre nos está llamando a un arrepentimiento. No tomes el camino intermedio. No tomes el camino intermedio, el camino fácil. Hay algunos que no les gusta trabajar, entonces se van a robar y ponen en peligro sus vidas, ponen en peligro su sangre. El camino intermedio es aquella persona que quiere ser cristiana y quiere vivir en pecado. Eso se llama el camino intermedio. Hemos sido llamados, dice Josué, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los cananeos en la tierra donde ustedes habitan ahora. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Elijan ustedes a cuál de estos dioses quieren servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué has decidido tú? ¿A quién le vas a servir? ¿Al pecado o a Jesucristo? ¿A la justicia o a la injusticia? ¿A la santidad o a la inmundicia? ¿Cuál va a ser tu definición? Somos exhortados a una de dos opciones, no a tres. Hay gente que quiere la tercera. No quiero ser santo, pero tampoco quiero ser del diablo. Entonces voy a ser medio santo y medio del diablo. No se puede. No puedes ser de Dios o de Satanás. En Isaías 42:8 dice que Dios no comparte su gloria con nadie. A otro, dice el Señor, no daré mi gloria ni mi alabanza se la voy a dar a las esculturas, a las estatuas. Si vas a servirle al Señor, es al Señor. No vas a servir a Satanás y al Señor justamente. No podés servir a dos señores. No podéis servir a dos señores. Apocalipsis 3:15 y 16 dice, conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y estado intermedio, te vomitaré por mi boca, dice el Señor. Al Señor le aborrece la gente intermedia. Al Señor no le agrada la gente que medio le sirve. El Señor quiere que le sirvamos bien. Un día el Señor le dio una orden a Saúl y le dice, vas a ir y vas a destruir el anatema, porque he maldecido a Amalek, y vas a destruir las vacas, vas a destruir el oro, vas a destruir todo, no vas a dejar nada para ti. Entonces esta era la orden. Sin embargo, Saúl dijo, no, voy a dejar unas vaquitas para hacer sacrificios a Jehová. Y cuando vino el profeta Samuel le dice, ¿acaso que Dios agrada más en los sacrificios que en que se obedezca su palabra? Esto es obstinación y rebelión lo que has hecho, le dice. Entonces, el rey Saúl quería servirle al Señor haciendo a medias el mandato. No, si Dios te mandó a destruir a Amalek, tenías que destruirlo. Entonces nosotros también tenemos que definirnos. ¿Cuál es tu condición al ser confrontado en este día por la palabra de Dios? ¿Cuál de estos grupos te caracteriza? ¿En cuál de estos grupitos está? Defínete hoy por estar en el grupo de los justos y en el grupo de los santos. Y para finalizar quiero contarte esto. Cuando se hace una elección, quizás hay dos candidatos y tú no te defines ni por el uno ni por el otro. Entonces dices, no, mejor no voto. Entonces, aquí en la tierra, si tú no votas, el candidato que ganó, digamos, este ganó, entonces tu voto, que fue abstención, se une a la cantidad de votantes que votaron por este ganador. Entonces en la tierra, este es el proceder, que si tú te abstuviste, tu voto se añade al grupo ganador. Pero en este caso, si tú no te decides por el ganador, que es Dios, que es nuestro Señor, entonces tu voto, si tú quieres ser intermedio, tu voto se añadirá al del perdedor, que es el diablo. Satanás fue vencido y no podemos decir que él es el ganador. Tu alma también será para él. Entonces, hermanos, decídete en el nombre del Señor y comencemos a servirle a Cristo como Él nos demanda, con todo el corazón y con toda nuestra alma. Que Dios me los bendiga.